Hola a todos. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, más conocida por todos como la Feria del Libro, que tradicionalmente se ha ocupado de difundir la obra de autores y autoras de la literatura nacional canónica, pero en los últimos años también está interesada en las voces diferentes, en las voces de la comunidad LGBT, en las voces migrantes, en las voces afro y en las voces indígenas. Por eso tenemos a nuestro lado a David Añiñir, un conocido poeta mapuche, inaugurador de la poesía indígena urbana. Le damos la bienvenida, vamos a hablar con él acerca de lo que significa para un escritor mapuche leer en la Feria del Libro y acerca de las repercusiones de la poesía indígena contemporánea en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Buenas tardes, David. Mare Compuché, Pupeñi Pulamien, Encheta David Añiñir Huicharo Piñán, Encheta poeta, mapuche, mapurbe, digamos. Y bueno, estoy participando, yo soy de Santiago de Chile, en realidad somos de Gualmapu. Tenemos nuestra historia particular respecto de quienes hemos nacido en los lugares citadinos, en la urbanidad, en los lugares de centros económicos de Chile, Santiago, Concepción, Puerto Montt, Temuco, Antofagasta, lo que tú quieras, los lugares de concentración económica. Siempre fuimos también esa capa, a esta altura no han cambiado mucho las cosas, la capa de la mano de obra barata. Panaderos, comerciantes, asesores del hogar, no sé cómo lo dicen acá, ¿no? Nánales, bueno, eso. Y poeta, ¿qué se siente habiendo empezado, inaugurado hace décadas así una poesía periférica en Santiago, pero que era una poesía que representaba también a cualquier periferia de cualquier ciudad latinoamericana? ¿Qué se siente después de eso, después de ese camino recorrido, estar leyendo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires? Y creo que me abre la posibilidad desde la poesía, de hablar no solamente del pueblo mapuche y de los guaraníes, de los peñis de Guatemala, los mayas, en México ni hablar, no sé, habitando los lugares citadinos de la ciudad, los grandes centros económicos. Cuando te hablo de eso es porque también tenemos la necesidad de converger dentro de lo que nosotros llamamos nuestra justicia social, porque somos herederos de un derrotero, que estamos en el lugar de donde está todo el patrimonio Huinca, el blanqueamiento y sobre todo la transmisión del pensamiento, la reflexión y la filosofía que obedece a este prisma de la Feria del Libro. Y es bien curioso, te decía, porque nosotros habitamos esos lugares. Yo te decía hace poco que vengo de Retiro, y que yo vengo de la población de allá de Cerro Navia, en Santiago, que también están las mieles que venden hortalizas en Temuco. Y me imagino que en Guatemala, en México, en grandes ciudades, también habitamos los indígenas. Entonces, cuando tú vienes a hablar, a reflexionar y a habitar ese lugar que es nuestro antepasado, no es ese lugar museológico, no es ese lugar sin voz, no es ese lugar donde te instalan y te colocan como te tiran sal, el lugar modificado, que lo tiene la historia, ¿no? Lo tiene la antropología, la sociología, siempre, porque para la sociología somos los pobres, para los museológicos somos los que éramos. Entonces, venir aquí y estar dialogando, habitando estos espacios, no hace presencia viva.
Usted escribió un poema muy conocido entre los militantes indígenas que se llama Mapurbe, que se convirtió de alguna manera en un himno para quienes somos indígenas pero nacimos en la periferia de las ciudades. ¿Cuántos años hace que escribió ese poema? Es curioso cómo se plantea esto porque como autor, primero yo soy, hasta hace 5 años fui obrero de la construcción, tuve un accidente. Pero siempre mi escritura se instaló desde el lugar que habito, claro, porque nuestra literatura, bueno, varios autores y autoras tenemos esa literatura situada, territorializada. Y cuando hablo de esto es porque hace 20 años los mapuches, los indígenas, como Sarmiento decía, no fueron, eran, no sé, siempre es un descalificativo frente a eso. Decíamos, ¿qué hacemos nosotros acá estando en la ciudad, sabiendo de nuestra descendencia y la historia que recorre nuestro pueblo? Entonces decía, no, hay que escribía de eso y ese poema tiene 25 años. Le decía a mi hija, tiene 21. Y hablaba el romanceo, digámoslo así, ¿no? A la mamá de mi hija, hace 25 años. ¿Por qué? Porque ella también, Cabrapán Pinchulaf, Carolina Cabrapán Pinchulaf, la mamá de mi hija, Malén Aniñir Cabrapán, formamos parte de un grupo etario, digámoslo así, para los sociólogos. Un grupo etario de que hemos estado siempre al margen. Nunca estuvimos en la presencia política, nunca tuvimos la presencia escénica, nunca tuvimos esa voz, porque para lo que nos enseñaban a nosotros eran, ustedes los indios eran, siempre te hablaba en pasado. Lo Mapurbe refuta eso. Digo, la mamá de mi hija, loco, bueno, estamos para el loli, estamos... Entonces ahí nace ese poema Mapurbe de la población indígena, sobre todo en mi época juvenil, 25 años, decimos, estamos presentes, estamos vivos y esta es nuestra situación hoy. En relación con eso, ¿quiénes fueron o quiénes son los mapuche punk? Los de la barra brava, los cabros que fuman algo, la gente que tira el paño en la calle, los comerciantes ambulantes, los desertores escolares, ciertos hábitos que tienen y nos llaman delincuentes, porque ahora los mapuches somos delincuentes para estos hijos de puta. Siempre ese lugar segregado, ¿no? Ese lugar naturalizado desde la discriminación, porque vos sos negro, vos sos gorrita, le dicen acá. Siempre tenés ese lugar como de menos valor. Entonces, desde ahí vengo y mi poesía creo que por ahí tiene esa posibilidad de generar un diálogo, una tensión respecto de lo que... Porque nuestra misma generación de la población nos dice, bueno, antes les decíamos indios culiados, indios de mierda. Ahora, demórate un poquito más y di que son mapuche. Y eso hasta la academia lo ha entendido. Eso creo, a partir del poema Mapurbe, porque colocó, creo yo, un relevamiento a la figura, a la imagen, a la presencia, a la posibilidad humana de que nosotros estamos vivos, estamos presentes. Ojo, nos dicen flojos, weón, nos dicen flojos y nosotros le lavamos el culo a toda esa población, nuestras madres como asesoras del hogar, trabajadoras particulares, trabajadoras de casa, y nosotros como obreros le limpiamos todo y nos dicen flojos. O sea, nuevamente nos niegan y nosotros tenemos presencia harto rato a partir también, entendiendo nuestro derrotero a partir de la pacificación de la Araucanía y lo que significó acá también la campaña del desierto. Así nos dejaron reducidos, sin embargo estamos vivos. Esa es la lectura que hago yo desde mi poética. Una última pregunta, poeta, y nos despedimos. ¿Qué perspectivas le ve usted
a la literatura indígena en todas sus expresiones y géneros. Hay un lugar que se llama, según Fernando Pairicán, el historiador, un momento de oro, la luminosidad de la creatividad de la producción literaria en distintos ámbitos, poesía, antropología, historia, Mapudungún. Se está hablando de una presencia fuerte de la producción literaria indígena mapuche. Bueno, mapuche no solo, indígena, porque vemos varios otros pueblos indígenas en Chile. Eso, y creo que estamos pasando un momento rico frente a la adversidad política. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, David. Muchísimas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias. Como espacio de desarrollo y de difusión. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos.